cálido saludo. Estoy aquí súper feliz recibiéndolos a esta Maratón de la Calma, a este summit especial que tenemos este año, que nos ha permitido conversar con personas hermosas cuyos aportes han sido y son súper importantes para la evolución humana. Mi nombre es Lucila Boloschin, aquí como representante de la World Peace Initiative, y hoy tengo el gusto y el agrado de conversar con Alfredo Sfeir-Yunis. Él es PhD en Economía de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos. Ha sido candidato presidencial a las elecciones de Chile y del Senado. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales en el campo de la paz. Ha trabajado por más de 30 años en el Banco Mundial y ha sido designado representante en las Naciones Unidas. Y actualmente dirige y preside la institución Zambulin, Fundación Zambulin para la Transformación Humana, de la cual vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito más en esta entrevista. Así que bienvenido, Alfredo. Desde ya muy agradecida de que nos des tu tiempo, tu predisposición para esta conversación de hoy. Y para empezar, me gustaría preguntándote acerca de tu giro existencial, vocacional. ¿Cómo fue el descubrimiento de tu vocación en tu camino? Bueno, muchas gracias, Lucila, por esta entrevista. Estoy muy contento. Un abrazo, un saludo y todo mi corazón para los maratonistas de la calma. Creo que es una actividad extraordinaria. Creo que todos deberíamos aprender y practicar esta maratón. Me haces una pregunta súper importante, porque esa pregunta del cambio, del giro, uno la está pensando todos los días. No es como si hubiera un cataclismo, ¿me entiendes? De que de un día para otro uno es una persona diferente. Mi experiencia es que uno va de a poquito avanzando, y a medida que tiene más conciencia, se va dando cuenta que estos pequeños pasos, estos pequeños cambios, son tan trascendentales como ese cambio que uno quiere y espera, digamos, de un día para otro. Yo desde muy pequeño tuve experiencias espirituales, desde los 4 o 5 años. No sabía cómo canalizarlas. En esa época, estamos hablando ya hace muchos años, en nuestros países eran católicos y por lo tanto el catolicismo era como la única manera de poder encontrarse contigo, con tu misticismo, con eso que no sabemos exactamente cómo se da y cuándo se da. Y fue muy importante como vehículo. En lo profesional, llegó un momento en que yo me sentía que tenía un overall, tenía simplemente un vestido, un traje de economista, pero me parecía que había que hacer algo más, o sea, que había muchas contradicciones en lo que yo estaba haciendo, o aparentes contradicciones, y por lo tanto tenía que también dar un giro. O sea, no solo cuando era pequeño, no solo cuando era un adolescente, sino también en el mundo de la vida madura y profesional, buscando una vocación, ir al encuentro de tu propio espacio, ir al encuentro de tu propia identidad, ir al encuentro donde perteneces, ¿no es cierto? Y el budismo me dio una cosa muy importante, el hinduismo también, es tomar mi propia responsabilidad del camino. No solamente responsabilizar a una institución o a una religión o a un cuerpo de conocimiento, sino que responsabilizarme yo. Y esos giros fueron muy interesantes. En la adolescencia, el gran desafío del misticismo, ¿no es cierto? De no estar tan apretado en lo material, en lo contingente. Y los giros más importantes han sido ir a lo interno. Ese es un giro tan vital, de no ir afuera todo el tiempo al encuentro de la respuesta. Lo segundo, como importante giro, la identidad valórica, de qué me mueve, dónde me siento, dónde puedo estar establecido y proyectarme a través de esa silla, de esa roca, de esas raíces, ¿no? Tercero, el reconocimiento de tu misión, ¿no es cierto? Lo que se llama el Dharma, ¿no? O sea, ¿cómo yo estoy en esta matriz? ¿Cómo me ubico en esta matriz? ¿Cómo me comporto en esta matriz? Y algo muy importante es que el puzzle estaba incompleto.
algo faltaba y por lo tanto, como un elemento muy importante de todo esto, es el compromiso, ¿no? Esa fue también una parte del giro, el compromiso a ese camino. Y todo esto no ha sido fácil, pero ha sido maravilloso desde el punto de vista de la autorrealización, de la felicidad, del encuentro contigo y con los otros. Gracias, Alfredo, por empezar de una manera tan inspiradora. Tus palabras creo que llegan muy profundo. Me gustaría preguntarte justamente esto que decís de que no se trata de un solo giro, sino algo que haya sido progresivo de cada día ir encontrando ese lugar propio. ¿Quiénes en este camino y en este proceso te inspiraron? ¿Quiénes han sido tus maestros? ¿Quiénes te han influenciado? Aquí yo quisiera distinguir dos partes de tu pregunta. Una es que me he dado cuenta que la gente que me ha influenciado, las personas, estamos hablando de personas, porque hay otras cosas que me han influenciado, acontecimientos, lectura de sutras del Buda que, ¡pum!, te han influenciado en forma impresionante. A mí me ha impresionado mucho la gente normal, la gente de la calle. Yo tenía un padrino que tenía una hacienda en Chile, ya falleció hace muchos años, y él me enseñó a cuidar la naturaleza. O sea, eso fue para mí algo que me vine a dar cuenta años después cuando fui doctor en economía ambiental, he estado metido en el medio ambiente, en el mundo verde, en la lucha política por el mundo verde. Me di cuenta que él tuvo una gran semilla, que el animal es sagrado, que la tierra es sagrado, que el árbol es sagrado. Esa parte no tengo palabras para agradecerla. Mi abuelo materno, Juan Yunis, el saber soñar, el reconocer tu ser dentro de este gran sueño positivo que te da ese deseo de ser yo. Él tenía, y era una persona que nunca fue a la escuela, era un señor así típico de los extranjeros que venden, compran, que se dedican al comercio para poder sobrevivir. Mi papá y mi mamá, la responsabilidad de ir más allá, de realmente decir, mira, donde estás no has llegado, y sigue, y sigue, y sigue. Del punto de vista espiritual, de los que he estado en mi vida, digamos, porque los que no han estado en mi vida, ¿no es cierto?, gran inspiración del Buda, de Cristo, de Mahoma, de todos estos grandes seres que estuvieron en la era espiritual, que se vuelve a repetir ahora el ciclo, ¿no es cierto?, vuelve esta era espiritual. Pero estoy hablando, digamos, de los que he estado contemporáneamente. Primero los generales. Osho, a mí me pareció un escritor del Vedanta impresionante, y cada vez que lo leo me encuentro con otra cosa. Nisargadatta Maharaj, que mucha gente no lo conoce, pero es un personaje impresionante, un hombre de negocios que de repente, ¿no es cierto?, el giro, como dices tú, y toda una lógica tan profunda de la pregunta, de la respuesta, del argumento, de la aproximación a una realidad. Krishnamurti, el hombre profundo, el que no te deja ningún pedazo sin mirar. Es como que tú miras todos los lados de la pirámide con Krishnamurti, y así tantos otros escritores que no lo voy a poder mencionar. Pero respecto a mis maestros directos, digamos, donde yo tuve una vida cerca a ellos, primero Maharishi Mahesh Yogi, el Vedanta de Maharishi en la época de los 60, 70, 80, en fin, por muchos años más, pero él, cuando estaba con los Beatles, entrar con la meditación trascendental, qué es lo trascendental, cómo se trabaja la trascendencia, en fin. Maharishi tuvo una gran influencia en mí, fue el primero que me remeció como economista. Me preguntó un día, ¿qué piensa usted de la economía? Yo le dije, mire, la economía es la ciencia de la escasez material. Y él me contesta, por eso fracasan los economistas. Cuando la economía se transforma en la economía de la abundancia, entonces eso es importante. Lama Ganchen, mi último maestro budista extraordinario, me hizo entender de que habían dos tipos de excelencia en la vida que van juntas. Una es tu profesión como economista ambiental, pero la otra es tu ambiente. Tú eres un ambiente, hay una ecología externa
y hay una ecología interna. Y él me enseñó el mundo de lo que él llama la sociedad del 200%, ¿no es cierto? No solo ser economista ambiental, sino que tener las capacidades internas para cambiar el ambiente interno y externo, ¿no? El factor presencia. Soy sacerdote maya, por lo tanto, Fermín Gómez, Itajima y una cantidad de sacerdotes mayas que te muestran en ese camino rojo, ese camino de que hay una alquimia entre lo interno y lo externo. Y por último, muchos, y particularmente la Maganchen, de lo que yo llamo el budismo social, es decir, un budismo que no solo te compromete a la autorrealización de la compasión, sino que simultáneamente a la creación de una sociedad compasiva. Entonces ellos se interesaron mucho, Maharishi, Lama Ganchen y muchos otros, en que yo era economista, Banco Mundial, que estaba en la política, cómo lograr ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre el hacer y el ser. Y creo que esto del budismo social, del budismo comprometido, simultáneo, interno-externo, han sido los grandes influencers, como dicen hoy día, en el jargon de los jóvenes, ¿no? Hermoso esto último que decís, porque me lleva también y me conecta directamente con la próxima pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver, a ver, justamente, cómo convergen hoy, cómo se pueden combinar hoy en vos, o es tu mismo ser, tu misma persona, este rol político-económico, esta gran trayectoria y experiencia que tenés en este campo, así como hoy tu liderazgo espiritual. Dos temas que muchas veces han sido vistos como opuestos, ¿no? Como que uno no es posible sin el otro, o la mirada es, ¿no?, como de exclusión. Entonces, ¿cómo poder combinar y encontrar el balance entre estos dos hombres, que son hoy un mismo hombre? Y te lo pregunto en personal para vos, pero también como para la humanidad, ¿no? ¿Cómo podemos realmente equilibrar estos dos campos? Mira, yo hice un doctorado y yo pensaba que sabía todo, pero también pensaba que lo que se requería de mí como economista era ese cuerpo de conocimiento como economista. Entonces, habiendo llegado a ser economista, ingeniero comercial, magíster, doctorado, dije, bueno, ya tengo todo este cuerpo de cómo funcionar. Pero después de 4 o 5 años de mi profesión me di cuenta que todo lo que se me pedía a mí, toda esa visión que se me ponía delante mío, toda esa problemática que existía delante mío como economista, entre comillas, no era economía, no era lo que yo aprendí en el doctorado, eran temas éticos. La pobreza como un tema ético, el cambio climático como un tema ético, la concentración de la riqueza como un tema ético. En fin, tantas cosas que no vamos a tener tiempo, pero creo que la gente entiende de que la verdad es que nadie me preparó para eso. Lo segundo es que yo entré en una crisis valórica, ¿me entiendes? O sea, ok, hay millones de economistas, pero ¿cuál es mi contribución de Alfredo? O sea, ¿qué es lo que yo hago en esta área de la matriz? Entonces, este concepto de la economía del 200%, es decir, que cada profesión tiene una semilla espiritual. Acuérdate que estamos en la época de Acuario, en que la regla de oro de la época de Acuario es en tanto yo me autorrealizo, en tanto actúo. No es la era de Piscis donde en tanto yo sé, en tanto actúo. El saber en la época de Piscis, la autorrealización en la época de Acuario. Entonces, yo me di cuenta que cada profesión tenía una semilla espiritual y que la autoridad profesional no venía de la universidad, sino que viene de tu propia autorrealización de eso llamado economía. Por ejemplo, la semilla espiritual de la medicina es la autorrealización de la vida. La semilla espiritual de la arquitectura es la autorrealización del espacio. La semilla espiritual del abogado es la autorrealización de la justicia. La del agrónomo, la autorrealización de la ley natural. La del economista, la confianza. La del servicio público, ¿me entiende? El servicio, el SEBA. Por lo tanto, entré en ese campo tratando de encontrar un verdadero sentido de la economía y he escrito mucho de la economía consciente. Hoy día estoy escribiendo lo que llamo la economía transformacional, es decir, una economía que crea espacio para que todos nos realicemos, que el trabajo sea una forma de autorrealización,
que la producción sea una forma de autorrealización, que el consumo sea una forma de autorrealización, etcétera, etcétera, etcétera. Para mucha gente esta relación entre espiritualidad y economía es difícil. Siempre me lo preguntan, es como el aceite y el vinagre. Pero ¿qué he encontrado en eso? De que todo me hace sentido cuando me meto en esa semilla espiritual de la economía. Y yo, para mí, la economía y la espiritualidad es uno. Yo no tengo muchos éxitos en mi vida, pero si tengo un éxito es este, de que yo no veo ninguna diferencia entre los espíritus. Y yo lo he dicho públicamente en la política, que la política sin espiritualidad es un camino suicida. Y la espiritualidad sin política, sin economía, sin corporación, es una teoría. Y por eso que hablé del budismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la naturaleza como un ser vivo, la ecología como interno y externo, pasar de lo material a lo espiritual, de lo individual a lo colectivo, de lo externo a lo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? En épocas antiguas, ¿no es cierto?, el gran desafío era la reconciliación entre la religión y la ciencia. Hoy día, el gran desafío es la reconciliación entre lo material y lo no material, lo que yo llamo la economía y la espiritualidad. Y ese es lo que tenemos que hacer. Es decir, en toda profesión hay personas, hay realidades que no podemos, digamos, dejar afuera. Y yo vuelvo a repetirte para terminar esta pregunta, de que si tú no cultivas tu semilla espiritual, tú no tienes autoridad para aplicar tu profesión. Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros, digo nosotros, tú, yo, todas las organizaciones que estamos en un camino más espiritual, de encontrar esa semilla. De lo contrario, las respuestas que damos como economistas, que la gente es número, que el bienestar es el Producto Interno Bruto, de que la felicidad es el dinero, todo eso es el gran fracaso de esto, es el gran fracaso que lo estamos viendo hoy día. Exacto, sí, en esencia es volver a esa integración de que, bueno, lo material es esencialmente en su esencia espiritual y lo espiritual es en su esencia también material, que uno no es sin el otro, ¿sí? Si no se trata como de un frasco vacío sin un contenido. Me gustaría ahora volcarnos un poquito más al tema que esta maratón de la calma también nos trae, nos convoca, que es la meditación o estas prácticas meditativas o de contemplación, preguntarte qué rol han ocupado estas prácticas a lo largo de tu vida y hoy en día, actualmente, ¿cómo encontrás vos esa paz interior, ese silencio interno? Qué bella pregunta. Mira, yo no soy nada sin meditación. No tengo capacidades de nada. Pero cuando digo no tengo capacidades de nada, es porque justamente a través de la meditación he encontrado el porqué de la meditación. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no conoce el porqué de la meditación. Es decir, ¿qué es meditar? ¿Para qué sirve meditar? Se confunde con religión, con corrientes espirituales, se confunde con el mundo de la India y de Tailandia. Yo quiero decirle a todos los que me están escuchando de que ustedes meditan todos los días. Lo que pasa es que hay que como encontrarla de una manera de aumentarla, mejorarla, intensificarla. Pero hay maneras de cocinar meditando. Hay maneras de manejar meditando. Hay maneras de conversar meditando. Es decir, nosotros deberíamos tener la capacidad de, primero, reencontrar esto, ¿no es cierto?, este todo, esta forma de vida, este camino transformacional, este camino de la conciencia. O sea, sabemos que somos más que físico. Y por lo tanto, solo saber eso ya es un estado meditativo, porque sin haber estado en un estado meditativo, tú no sabes que eres más que tu cuerpo. La meditación para mí ha sido un encuentro con la identidad, mi propia identidad, que todos estamos luchando por eso. Por si no, no hay calma. La maratón no es muy calma si no conocemos nuestra propia identidad, dónde estamos. El sentido de pertenencia, dónde estoy, dónde pertenezco, mis raíces. Ahora, ¿cómo uno encuentra ese espacio, ese lugar de calma y silencio? Yo diría de que
tenemos que encontrarlo, es muy variado, ¿no? Es muy múltiple para mí. Está esa calma en el interior, que no es fácil. Tener la mente en calma, tener la conciencia en calma, no es tan fácil, o si no, no estaríamos hablando de este tema ni haríamos una maratón de la calma, porque estamos todos en calma. También está el exterior, la calma exterior. Yo he logrado encontrar, y tú has encontrado, y todos hemos encontrado, cuando llegamos a la orilla del mar, al pic de una montaña, cuando estamos ensordecidos de felicidad con el ruido del río, ¿me entiendes? Cuando uno ve que se levanta un cóndor lentamente y va moviendo sus alas y va subiendo hasta que llega a un punto en que él domina con su propio movimiento todo. Él no es solo la calma interna, también esa calma que existe afuera. La calma individual y la calma colectiva. La colectiva que nos falta mucho hoy día. Y esa calma que nace virtual y nace en lo elemental de la naturaleza, ¿no? La naturaleza está en permanentemente calma. Es el ser humano el que no está en calma. El árbol que tengo aquí en el jardín está en calma. Si no está en calma es porque yo le estoy dando con un hacha y estoy cortando el bosque nativo. El agua no está en calma porque yo la estoy contaminando. En fin, o sea, la esencia del ciclo de la lluvia, de los ciclos de la vida, todos están en calma. ¿Qué es calma? Calma es que uno tiene un ritmo, tiene una gracia, tiene una manera de transformarse que es beneficiosa para ti y para todos. No es solo para ti, sino para todos. ¿Cuándo se pierde la calma? Cuando yo estoy tratando de estar en calma, entre comillas, pero destruyendo la calma de los otros. Y ese tema es un tema colectivo muy importante. Yo tengo un rincón en mi casa, donde estoy, donde voy, y si voy en avión también hago mi rincón, hago mi espacio es un espacio que yo lo llamo en forma un poco jocosa, es mi espacio de endorfinas espirituales. O sea, cuando estoy en ese espacio es como ir al gimnasio, transpirar y que las endorfinas salgan, o cuando yo hace años, ¿no es cierto?, corría maratones y uno está en el kilómetro 20 y empiezan a salir endorfinas y uno no sabe cómo llega al kilómetro 40, pero uno llega al kilómetro 40. Pero esta calma tiene un espacio, pero también tiene un tiempo. Hay que saber entrar y salir. Entrar y salir. ¿Me entiendes? Y tenemos que vivir una vida en meditación permanente. Yo creo que ese es el gran objetivo de la calma. ¿Qué significa meditación permanente? Significa que tú estás totalmente consciente de la existencia tuya y de la existencia de todas, de todos y todo. No es solo la existencia homocéntrica, no, también de los animales, de la naturaleza, cuando tu entorno tiene ese ritmo en que se encajan uno con el otro y en que no hay ningún karma ni positivo ni negativo. Es decir, todo no posee karma, todo no posee juicio, todo no posee acción incorrecta, etcétera, etcétera. Se trata de, o sea, ya está ahí, ¿no? Se trata de reencontrarnos con aquello que habita ya adentro. Girando ahora un poquito la conversación hacia los acontecimientos de público conocimiento que como humanidad estamos y hemos atravesado durante este año, donde toda la humanidad ha atravesado procesos profundos de aprendizaje, de autoconocimiento nuevamente, bueno, que esta pandemia nos ha traído. Me gustaría preguntarte a nivel personal, ¿qué desafíos has encontrado y cómo has podido sortearlos? Un tema profundo, un tema complejo. Yo quisiera decir de lo primero que sentí con el COVID y con este problema de la pandemia es un derrumbe del yoga colectivo. O sea, por primera vez nos lanzan a todos. Esto no es un país, no es una sociedad, no es el rico, no es el pobre, no, el negro, el blanco, a todos. Y se derrumbó. Se derrumbó ese yoga, que todos aspiramos que un día logremos eso. Nos encontramos con que para sanarnos nosotros tenemos que sanar la naturaleza.
porque esto es fruto de la destrucción de la naturaleza. No tenemos amortiguadores naturales, ¿me entiende?, contra estos virus, ¿me entiende?, contra este tipo de situaciones. Por lo tanto, engrandeció mucho de lo que todos nosotros como raza humana estamos esperando, que es la sanación del planeta. Que es imposible. Esa es la gran ley de la sanación hoy. No puedes tener personas sanas en una naturaleza enferma. Y al revés, no hay una naturaleza sana sin que las personas estén sanas. Eso es imposible. Por lo tanto, nos puso como un pastel en la cara de que somos una sociedad planetaria. Ya no podemos negar las dimensiones colectivas del ser. O sea, es imposible. Muchas crisis al mismo tiempo, porque esta no es una crisis sanitaria, esta es una crisis social, es una crisis política, una crisis institucional, y es una crisis profundamente espiritual, del no pertenecer, de que tú tienes la culpa, de que yo me escondo y creo que en esa campana de vidrio yo puedo avanzar sin ti, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo logré salir de esto? Primero, yo sé que para mucha gente ha sido muy duro. O sea, yo entiendo eso. Hay gente que está sobreviviendo, materialmente sobreviviendo, miles y miles de personas. Pero yo también tenía que hacerme la pregunta, si yo quiero ayudar, tengo que sobrevivir yo. Y lo primero, y esta es la recomendación básica, disciplina. Es decir, aumentar la productividad de tu tiempo y de tu silencio. Sin eso es muy difícil, aún para quienes meditamos, ¿me entiende?, salir de esta crisis. Estamos muy distraídos. Estudiar. Tomé 2 cursos, saqué 2 cursos sobre estudios avanzados de budismo, esos cursos que hay por ahí de 2, 3 meses que uno puede hacer esos cursos. Pero lo más importante es que me hice una pregunta: ¿cómo puedo lograr que esto sea una oportunidad para mí, no un castigo? Y eso lo puede hacer todo el mundo, rico, pobre, digamos, no hay un tema material para hacerse esta pregunta. Y la pregunta que yo me hice detrás de que sea una oportunidad es decirme, yo no quiero preguntarme al final de la crisis, cuando ya pasó la crisis, ¿qué es lo que yo podría haber hecho que no lo hice? Entonces ahí tuve que programarme, porque yo decía, no, mira, este es un tiempo y un espacio para esto. Este es un tiempo en que el confinamiento me va a dar la oportunidad para poder hacer retiros espirituales. Y he hecho retiros espirituales de varias semanas. Este es el momento en que yo puedo estudiar cosas que durante la vida cotidiana no he podido estudiar. Una cosa central es que cuando tú entras en este confinamiento físico, te das cuenta de que hay 2 tipos de cárceles. La cárcel externa, no puedo salir, y la cárcel interna. Y la más difícil realmente de abordar no es tu cárcel externa, aunque vivas en 4 paredes, es la cárcel interna que tenías o que te provoca esto, ¿cierto? Gran estrés, soledad para mucha gente, ¿me entiende?, incertidumbre. Y quiero decirles a todos ustedes de que ya no hay un mundo sin incertidumbre. La reconozcas o no reconozcas. Por lo tanto, la meditación, el yoga, la contemplación, el silencio, la oración, el amor, la compasión, el seva, el servicio, etcétera, 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 son los mecanismos para poder estar en un cierto equilibrio dentro de esta incertidumbre, de estrés. Tenemos que reconocer las grandes tendencias que hay en el mundo hoy día para entender cómo ir preparándose para el futuro. Y muy importante, que tenemos un destino colectivo común. Podemos tener todos los desafíos personales, todo, pero al final de cuentas tenemos un destino común. Y esto nadie sale solo. Tenemos que salir todos juntos y haciéndose esa dialéctica entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. Gracias por tu respuesta
completa, que creo que a muchas personas también les llega, les puede servir en esto también de encontrar herramientas concretas. ¿Hay alguna otra estrategia o herramienta que recomendarías, digamos, bien en lo coyuntural, ¿no? Para los momentos que estamos atravesando, para las personas que acompañás, para el colectivo humano? Hay que tener una variedad de actividades todos los días, no un día una, un día otra. Primero hay que tener una actividad física, como tú quieras, caminar, saltar dentro de la pieza, pero el cuerpo es una herramienta vital dentro de esto, no solo por el virus y la enfermedad, sino que el cuerpo tiene una inteligencia infinita, complementaria, engrandecedora, aceleradora de lo que tú crees es tu inteligencia, es tu sabiduría, es tu interior. Actividad física. Segundo, una actividad intelectual. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, leer algo difícil. Porque no puedes perder la mente. La mente necesita en su corteza estar permanentemente desafiada. Tercero, tener una actividad mística. Por ejemplo, leer un libro sagrado. Si tú eres evangélico, leer la Biblia, ¿no es cierto? O si tú eres musulmán, leer el Corán. Si tú eres budista, leer los sutras del Buda, y así sucesivamente, ¿no es cierto? La Biblia para los católicos, etcétera, etcétera. Pero como una cosa mística, algo que te dé alegría interna, que tú digas, mira, leyendo este evangelio, ¿me entiendes? Leyendo a Yogananda, la visión que él tenía de Cristo y el Buda, en fin, el libro que a ti te parezca un libro sagrado. Tener una práctica espiritual, ¿me entiendes? Y finalmente una práctica cotidiana que tú encuentras que te lleva a tu máxima expresión. Por ejemplo, a mí me encanta a veces cocinar. O sea, en el silencio de la cocina, yo no estoy con un machete cortando la zanahoria, sino que estoy conversando con la zanahoria, estoy haciendo algo con la zanahoria. Y tener en cuenta 5 palabras. Si tú vas a ir por el camino de la meditación, meditar. Si vas a meditar, calibrar. ¿Me entiendes? Porque la meditación te va a exigir calibrar lo que está pasando. Si vas a calibrar, afinar. Que la estatua vaya saliendo de esta piedra, ¿no es cierto? Este Moisés, ¿no es cierto?, de Michelangelo, va saliendo hacia afuera. Limpiar. No dejar las piedras que salieron de la gran piedra botadas en el suelo. Y finalmente, lo más importante, despertar. Es decir, no meditar sin despertar. Tiene que haber un despertar y hay que buscar ese despertar. Muchas gracias, Alfredo. Es un poco lo que conversábamos antes, que en definitiva, así como lo espiritual es material, lo material es espiritual, también tenemos que hacernos cargo de nuestra parte material, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿sí? Es integrarnos nosotros mismos como seres, que somos la unidad en sí. Ahí creo que va la estrategia, ¿no? Del equilibrio también desde lo interno. Quisiera preguntarte que nos puedas contar un poquito más acerca del Instituto Zambulin y acerca del trabajo concreto que hacen Zambulin para la transformación humana, y también saber qué rol o qué lugar ocupa en tu trabajo actual esto, la práctica del silencio, la práctica de la meditación, la práctica de la calibración, de la respiración. Mira, el instituto es una organización muy pequeñita, muy chiquitita, depende de mis recursos personales, es como cibernética. Yo nunca quise invertir en infraestructura, en personal, etcétera, etcétera, pero ha ido evolucionando. Yo creo que en el futuro va a ser algo un poco mayor porque he estado pensando en mi próxima etapa espiritual y cómo voy a entregar eso al colectivo. Como dice, transformación humana, ¿no? Está en la esencia de tu entrevista. Y hay muchos aspectos de la vida que son transformación humana. Sanar, cultivar, sanar la tierra, ayudar a una comunidad a poder encontrar su camino. O sea, es muy amplio,
pero yo quería enfatizar el tema de la transformación. Cosas no transformacionales como que para mí no tienen mucha importancia, ¿me entiendes? No, es como dar vuelta una rueda, una carreta en un barro y no avanzamos a ninguna parte. Con respecto a lo que tú me preguntabas sobre mi trabajo y cómo yo estoy en este ambiente, si te entendí bien tu pregunta, yo creo que hoy día mi trabajo es diferente hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Mi trabajo no es tanto en el hacer, a pesar de que hago muchas cosas. Está mucho más en el ser. Es como cuando uno ve las 8 etapas del camino budista, ¿no es cierto?, del camino óctuple. Hay momentos en que uno está en la acción sin estar consciente ni de la visión, ni la intención, ni el lenguaje, ¿no? Yo estoy calibrando estos 8 peldaños y creo que se me están dando como unas múltiples esferas que están hoy día, ¿me entiende?, permanentemente funcionando entre ellas. Y creo que hoy día la gran crisis del planeta, la gran crisis dentro de mi propio país y posiblemente en tu país, es una crisis de visión. ¿De qué manera establecemos un problema? ¿Cuál es el problema realmente? ¿Cuál es el desafío realmente? ¿Qué mecanismos trae ese desafío? Porque el Buda decía, todo lo que existe tiene causa y condiciones. Lo que no tiene causa y condiciones no existe. Por lo tanto, ¿cómo vemos esas causas y condiciones? Por lo tanto, bastante de mi vida está dedicada a ver cómo uno puede entrar de lleno en el tema de la visión, que está, por una parte, influenciada por la meditación, que es el número 8, ¿no es cierto?, la meditación, la concentración, y por otro lado, por la intención, la forma de pensar, la manera de hacer correr esto, pero en el fondo está influenciada por todos los otros, la acción, por comportamiento, el esfuerzo, en fin, el mindfulness y todo eso. Y también ayudar a otros, fundamentalmente dedicar a ayudar a otros. Y lo segundo es lo que tiene que ver con mi nombre espiritual, Samling Chotap-Ken, que es la sanación del planeta. Ahí hay algo muy, muy importante, hay cambios en paradigmas muy, muy importantes que son necesarios, y que aparecen como frases cliché, pero si uno va a lo sutil, es un cambio radical en la forma que vamos a ver el mundo. Por ejemplo, el planeta Tierra es un ser vivo, no es una cosa. Esta no es una frase hippie, ¿me entiendes? No es una frase así como esotérica. Ah, mira qué interesante, el agua está viva, el agua es un ser vivo, suena bien, este tipo tiene su manera de expresarse. Pero yo quiero decirles a ustedes que esta es una experiencia. Esta es una experiencia, es un estado de conciencia. ¿Me entiendes? Es un estado de conciencia, así como cuando yo era chico no veía tales cosas y ahora veo esas cosas, porque tengo otro estado de conciencia. Así voy avanzando y voy encontrándome con que muchos de mis conceptos, muchos de mis realidades no eran así. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante eso. Estoy trabajando en libros, he publicado, acabo de sacar un libro con un profesor de la Universidad de San Francisco sobre liderazgo consciente para la sustentabilidad del planeta. Acabo de terminar otro libro sobre hacia la humanidad planetaria con un psiquiatra. Escribo mis propios libros sobre la economía transformacional. En fin, estoy en esa parte de tratar de entregar. Es como una acupuntura espiritual, ¿no? Tú no resuelves todo el puzzle, pero estás tocando a la otra persona de alguna manera u otra y cada uno lo interpreta y encuentra ahí lo que la persona quiere. Yo creo que hoy día en la economía, en la política, en la medicina, en la ingeniería, el tema es de visión, no es, digamos, de acción. La limitante no es una limitante tecnológica. Y si queremos una humanidad nueva, necesitamos una conciencia nueva. Y he trabajado mucho sobre el tema de la conciencia para que no aparezca también como un cliché. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está eso? ¿Qué tiene que ver hablar de una sociedad consciente, de una economía consciente y todas estas cosas que hoy día son muy importantes y que antes de irme de este planeta quiero entregar el máximo conocimiento porque mi último maestro me lo pidió? ¿Me entiendes? Me dijo, ya te llegó la hora de entregarlo, porque a veces uno calibra, ¿no es cierto?, la entrega, porque hay que tener un espacio
¿me entiende? Tanto para la pregunta como para la respuesta. Estoy hablando también de la restauración de las leyes espirituales. Yo escribí un pequeño librito que era para regalar, digamos, no un libro para vender, que se llamaba Las 10 leyes espirituales para la sanación del planeta, diciendo de que el planeta está enfermo por un quiebre de estas leyes espirituales, como la ley de la interdependencia, la ley del karma, la ley de la energía femenina, la ley de la inclusión, la ley de la exactitud, etcétera, 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 que para muchos va a sonar conocido, pero no es tan evidente cómo se quebran estas leyes, ni tampoco es tan evidente cómo se restauran estas leyes y cómo se aplican, digamos, a la economía, en fin, a todas estas cosas. Gracias por esta respuesta tan vasta y tan abarcadora. Me lleva también a preguntarte, ¿no? Si el cambio que buscamos es a nivel de la visión, ¿no? De cómo realmente empezamos mirando, desde dónde, de cuál es esa mirada que yo tengo sobre mi vida, mi realidad, mi mundo, mi colectivo, mi humanidad. Imaginando a alguien que por primera vez se acerca a una práctica como la meditación, la contemplación, ¿cómo podrías invitar, introducir, cuáles son esos pequeños primeros pasos a dar a alguien que nunca lo ha hecho y que está en búsqueda de este cambio también, que en definitiva de visión? ¿Qué recomendarías como primero? Una pregunta muy bonita, pues yo me acuerdo cuando aprendí meditación hace muchísimos años atrás, y Maharishi me recomendó ir a una meditación de grupo, y yo llevaba 15 días meditando, y el profesor, éramos como 50 en la sala, y el profesor dijo, ¿quiénes llevan 40 años meditando? Y como 3 levantaron la mano. ¿Quiénes llevan 20 años? Y así empezó a seguir hasta que llegó al año. ¿Quién tiene un año meditando? No había nadie. Entonces me dice, ¿y tú qué haces acá? O sea, ¿cuál es tu respuesta a mi pregunta? Y yo le digo, maestro, yo solo llevo 15 días meditando. Y eso me produjo una ansiedad espantosa. Yo dije, ¿cuándo voy a tener 30 años de meditación? ¿Me entiendes? ¿Cuándo voy a llegar a eso? Bueno, he llegado más que eso. O sea, la meditación, todo lo que estamos hablando hoy día, es una forma de desafiar el paradigma tuyo como principiante. ¿No es cierto? Tú tienes que empezar a sentir que algo te falta. Porque si no, no estarías escuchando esta grabación, digamos. No estaría en la maratón de la calma si no estás de alguna manera fuera de la calma. Y lo primero que yo le diría a esta persona, que tiene que tener 3 formas de reconocimiento, de reconocerse 3 cosas. Primero, que eres cuerpo, mente y alma. Y esto también no es un cliché, esto es inmenso. O sea, yo vine a entender el yoga, esta cuestión de la unión del cuerpo y mente y alma, después de muchos años, y cada uno lo entiende como puede entenderlo, pero eso no es tan evidente de que la mente y el cuerpo, estamos hablando de lo sutil, no estamos hablando de hablar, de mirar, de moverse, no estamos hablando de eso. Lo segundo es un reconocimiento de los múltiples espacios a los cuales tú estás teniendo acceso todo el tiempo. Por ejemplo, para hacerlo simple, el material y el espiritual. No abandones lo material. Eso es un error, abandonar lo material, porque la espiritualidad solo tiene sentido si hay materialidad. Si no hay materialidad, no existen. Los ángeles no practican espiritualidad, los querubines, los serufines. Somos nosotros los que hemos puesto eso en nosotros mismos y entendiendo de que somos seres espirituales. El tercer reconocimiento es reconocer lo que te está abrazando. Hay algo que te está abrazando y tú no lo reconoces. Algo que te conversa y tú no lo escuchas. Algo que te llama y tú no lo contestas. Y yo en mi práctica personal con otros, todos saben responder a la pregunta: ¿qué te abraza, qué te conversa y qué te llama? Y ese es el punto de partida. Segundo, creo que es importante entender de que no hay una meta. No existe que yo voy a llegar a ser iluminado. Esas son construcciones racionales que ayudan a veces
para el esfuerzo, la disciplina, pero tú lo único que tienes que entender de que tu iluminación te la entregan en cada segundo de la vida. Ahí te la entregaron. Tú te puedes, y te estás iluminando todos los días. Es como yo empecé esta entrevista, no hay un cataclismo en tu cambio de giro, Alfredo. No hay un cataclismo en la iluminación. Aún en el Buda, si uno realmente lee cientos y cientos de sutras del Buda, ¿me entiendes? No fue un cataclismo. Él por muchos años estuvo experimentando, etcétera, etcétera. Naturalmente él venía de otras vidas, con otros acervos, ¿no? La experiencia del de ahora es lo que llaman mucho y muy mal presentado para mí el tema del mindfulness, pero vivir una atención plena de todo, de lo que veo, de lo que siento y no lo reconozco. ¿Me entiendes? Estar de lleno en la materialidad, que la materialidad no te ofenda, que la materialidad no te moleste, que la materialidad no te aleje. Y así vas a encontrar en la materialidad, en eso de trabajar, de alimentarte, de pagar las deudas, de cocinar, de limpiar la casa, de limpiar los baños, de discutir con el marido, de pelear con el vecino, todo está ahí. Vas a descubrir que la espiritualidad es lo único que hace sentido. Tienes que atreverte, tienes que dar un salto, tienes que tener esa osadía de ir más allá. Y aprender, y vuelvo a insistir en esto porque para mí ha sido muy útil, aprender un poquito que sea, cómo las leyes espirituales te gobiernan. Porque son universales, por eso digo te gobiernan, no es que tú seas un esclavo de las leyes. Es como salir el sol. El sol nos gobierna. O sea, yo no tengo la capacidad de mover al sol para el otro lado, que no salga, que la luna no salga, que la tierra no se... Entonces, y finalmente, decirte de que muchos años más tarde de mi primer día de meditación, me he dado cuenta de lo que los chinos dicen, ¿no? Que un camino de 1000 kilómetros empieza con 1 metro. Goza cada metro de ese camino, porque a lo mejor nunca vas a llegar a los 1000 kilómetros, porque posiblemente vas a cambiar de camino, porque posiblemente vas a ser otra persona y no hay camino, no sé lo que va a pasar. Entonces yo quisiera insistir en eso, reconocimiento, osadía, atreverse y finalmente tener una capacidad brutal para poder responder a la realidad existente de hoy. Hermoso. Y para atrevernos a dar este primer paso, este primer metro en conjunto, me gustaría mucho invitarte a que puedas ofrecernos una breve meditación guiada para que podamos disfrutar en conjunto de este espacio de contemplación, ¿sí? Así que... Encantado, es un honor, es Te demasiado cedo privilegio lo que me la estás palabra. dando. No, por Yo favor. quiero decirte de que esto va a ser una meditación corta, porque lo que yo quiero es que ustedes entiendan de que el impacto de la meditación ya ha sucedido durante toda esta entrevista. Exacto. Tu presencia es muy importante en como entrevistadora, como compañera de este camino, como el escuchar, ¿me entiendes? O sea, todo tiene un poder de transformación, por lo tanto, si hacemos 5 minutos, no significa que 20 más es mejor, peor, bajo, alto, da lo mismo. Es como lo que dije anteriormente. Lo que yo quiero presentarles como meditativo tiene 2 partes. Primero, enseñar un tema netamente abstracto espiritual y hacer una meditación que se ajuste a ese tema abstracto espiritual. Se llama el primer triángulo de la espiritualidad. Y el primer triángulo de la espiritualidad contiene el vértice primero, propósito, propósito, propósito. Si no hay propósito, no hay vida. Si no hay propósito, no hay espiritualidad. Si no hay propósito, no hay nada. Segundo, el propósito tiene que ir con la proyección.
Propósito, proyección. Propósito, proyección. Y finalmente, autorrealización. ¿Me entiendes? Ahí se cierra este triángulo. No hay propósito si no hay autorrealización. No hay propósito si no hay proyección. No hay proyección si no hay autorrealización y así sucesivamente. Yo lo pongo en un triángulo porque es la manera más fácil para los principiantes de encontrarse con esto. Por supuesto, no es en esta entrevista en que voy a hablar qué es propósito, cuándo es propósito, etcétera, etcétera, pero asume que el propósito es esa energía entre el arco y la flecha, ¿me entiendes? Y después viene la proyección y después llega, digamos, en un punto X que es la autorrealización. ¿De acuerdo? Pero dejémoslo ahí. Este propósito nace de tu propósito como ser, y la manifestación de tu propósito como ser está en la primera célula de tu cordón umbilical que existió, que está en ti ahora en el ombligo. Ahí hay una foto Polaroid que quedó de tu existencia cuando tú pasaste de conciencia pura, conciencia que soy conciencia, a conciencia que soy materia. Y hay muy bonitas meditaciones de cómo encontrar esa tarjeta, en fin. Segundo, la proyección es lo que yo llamo la acordeón, ¿no es cierto?, del tiempo. El bandoleón del tiempo. Pasado y futuro en tiempo presente, que es el tercer ojo. ¿Me entiendes? Es él el que nos proyecta, él el que nos permite lanzar luz, digamos, o recibir luz. O sea, transformar el tiempo en tiempo presente. Por eso que muchas veces uno hace esto, ¿no? Y la autorrealización se da en el chakra del corazón. La autorrealización que viene del amor, de la compasión, de la alegría, de nuestra entrega, del seva, de la justicia, de la equidad, de la cooperación, de la solidaridad. Entonces tenemos el ombligo como un punto del triángulo, subimos a la mente y terminamos en nuestro lado izquierdo en el corazón, propiamente tal, y después volvemos al propósito, proyección, autorrealización, y lo vamos a hacer con el mismo amor, con la misma técnica, con la misma base de la meditación Dhammakaya. Es decir, vamos a encontrar una luz frente a nosotros a través de la concentración plena, porque Dhammakaya requiere de concentración sin juicio, concentración inocente, pero concentración, y vamos a mover este punto hacia el propósito, lo vamos a subir a la proyección y lo vamos a terminar en la autorrealización y vamos a seguir dando vuelta hasta que veamos completamente este triángulo que va a ser tu escudo, que va a ser la capacidad que tú tienes de contenerte y contener, la capacidad de defender y defenderte, la capacidad de realizar y autorrealizar. Cerramos los ojos y yo voy a estar instruyendo, digamos, esta meditación para quienes quieran y vamos a estar un par de minutos y después ustedes pueden hacerlo, porque es una meditación muy fácil de recordar. Cerramos los ojos, respiramos profundamente. Lo que yo diga tú no lo repites, tú simplemente estás en tu estado propio y yo voy a llamar al mantra Dhammakaya, el mantra Samarahan, para limpiar, para cristalizar, para transparentar este proceso. Concéntrate en el tercero, fuera del tercer ojo, al frente tuyo, encuentra esa luz propia, encuentra esa orientación y si no la encuentras como luz, encuéntrala como un sentimiento, como un reconocimiento, como una, no sé, una sensación, ¿me entiendes? Y si no encuentras nada, tampoco importa. La meditación funciona exactamente igual. Respira nuevamente, exhala. Lo único que te pido es concentración, concéntrate en lo que estamos haciendo. Que todos los pensamientos pasen, que realmente no haya una distracción sobre esto. Y bajamos al plexo solar
al punto de inflexión entre la conciencia pura y la conciencia de la materia, y respiramos profundamente desde ese punto como si la nariz tuya estuviera en ese punto. Y vas a descansar. Samarahan, Samarahan, Samarahan. Y ahora lentamente vas a subir tu luz hacia el tercer ojo, marcando el camino del primer lado del triángulo. Que tu propósito tenga proyección. Y cuando llegues ahí al tercer ojo, descansas. Te quedas ahí. Sientes el calor, sientes la fuerza. Esa es tu luz. Esa es tu sensación. Ese es tu esfuerzo de ir hacia la proyección. Samarahan, Samarahan, Samarahan. Y ahora mueve la luz lentamente del tercer ojo hacia el corazón, a la autorrealización. Sama-arahan, Sama-arahan, Sama-arahan. Y ahora vuelves nuevamente al propósito. Y se cerró el triángulo. Si tienes problemas de concentración, empuñas tu mano derecha y la pones encima del ombligo y respiras. Y ahora vas moviendo tu luz junto a tu mano derecha, junto a tu puño, ¿no es cierto? Y pones tu puño en la frente, en el tercer ojo. Si tienes problemas de concentración, si no, lo sigues haciendo como lo estás haciendo ahora. Respiras. Samarahan, 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 Samarahan. Y bajas tu puño al corazón. Samarahan, 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 Samarahan. Y vuelves al propósito. Te dejo meditar tranquila, tranquilos, tranquilas, por un minuto. En cada estación respiras profundamente, reconoces tu luz, reconoces ese espacio. Alta concentración. Esto es lo más importante. Te quedan 45 segundos. Calma, tranquila, tranquilo. Y no vas a terminar en el tercer ojo, vas a terminar en el corazón. Ahí terminamos la meditación. Vas a respirar profundamente. No abras los ojos, frota las manos fuerte una contra la otra hasta que tengas mucho calor en la mano. Cuando ya sientas que tienes mucho calor en la mano, te la pones encima de los ojos con mucho cariño, con mucho amor, y abres los ojos con las manos aún en el lugar de los ojos.
y lentamente vuelves a la normalidad. Soha, soha, soha. Esto lo puedes meditar, puedes hacer esta meditación cuantas veces quieras al día. Esta no es una meditación que tenga limitaciones. Yo recomiendo al principiante que empiece con 7 minutos y quiero decirles de que más tiempo de meditación no es mejor ni peor. Lo que importa es, en el fondo, la regularidad con que haces la meditación. Si la vas a hacer una vez al día, a tal hora, ese día lo haces. Si no tienes tiempo, lo haces 3 minutos. Si no tienes tiempo, lo haces 1 minuto. A mí me da lo mismo eso, porque en el ámbito de la existencia cuántica no hay tiempo ni distancia. Por lo tanto, en 1 minuto podemos llegar al sol, digamos. O sea, no existe un tema de eso en el ámbito de la meditación. Tómala en serio. No tomes estos métodos ni la meditación Dhammakaya, que es maravillosa, que yo la practico, etcétera, etcétera. Haces meditación trascendental, haces todo eso. Si te va bien, y un día nos veremos en alguna parte del planeta, te daré algunos mantras para cada punto y eso va a ir intensificando la existencia y la experiencia. Muchísimas gracias, Alfredo. Un deleite profundo ¿Te gustó? meditar contigo. Sí, muchas gracias. Me gustaría mucho que para poder concluir este encuentro, esta entrevista, puedas transmitir algún mensaje que quieras a nuestra audiencia, a la audiencia de la Maratón de la Calma, qué puerta te gustaría dejar abierta, en fin, lo que te inspire en este momento a transmitir. Bueno, muchas gracias primero que nada. Los felicito. Eso es lo primero que tengo que decirles. Quien es capaz de meterse en una maratón de la calma, hay que felicitarlo, hay que abrazarlo. Los admiro, porque para mí hoy día el gran desafío es pasar del COVID al ecovid, el eco externo y el eco interno. Pasar del coronavirus al carunavirus, caruna compasión. Eso es lo que tenemos que hacer con esta maratón de la calma. Que el COVID se transforme en un ecovid, que se transforme en ecovida. Y que el carunavirus, que ha provocado tanto problema, de que se transforme en carunavirus y que nos tenga compasión y nos permita salir no solo de esta epidemia de salud física, sino también que nos elimine todos los COVID que tenemos en nuestro interno, que están ahí, digamos, los grandes virus espirituales. Es de vital importancia crear las condiciones materiales y espirituales para un nuevo despertar espiritual. Y tu organización, ¿no es cierto? Las organizaciones que están sponsoring, están apoyando este evento. Es importantísimo que proyectemos juntos una paz, ¿no es cierto? Porque tú estás en la organización de la paz, ¿no es cierto? A través de entender que la paz es un estado de conciencia. Como decía mi maestro Lama Ganchen, el fundamento más sólido de la paz mundial es la paz interior. La paz no es una cosa, es un estado del ser, que hay que autorrealizarlo como con esta meditación, ¿no es cierto? Propósito paz, proyección paz, autorrealización paz, ¿no es cierto? Shanti, shanti, shanti. Las puertas del futuro van a depender no solo de la conciencia individual. Si queremos abrir puertas, y la puerta que yo quiero abrir hoy día, si me lo permiten, no es solo la puerta de lo individual, sino de lo colectivo. Mi espiritualidad es de lo colectivo, mi economía es de lo colectivo, mi camino de conciencia es la conciencia colectiva. Pero estas puertas no se abren con cualquier llave.
se abren con la llave del amor, de la compasión, de la solidaridad, de la verdad, de la justicia, de la reconciliación, de la cooperación, de los valores colectivos al cual nuestras sociedades se han alejado por la economía, por la materialidad, por el individualismo. El futuro de nosotros es colectivo. Nuestro origen y nuestro destino son iguales. Yo quiero terminar diciéndoles de que no hay iluminación, y uso iluminación porque en el budismo se usa la palabra enlightenment. No hay iluminación individual sin iluminación colectiva. No existe la iluminación individual separada de la iluminación colectiva. Y muchos de mis nombres espirituales reflejan eso. Yo no me los di, me los dieron los maestros. ¿Me entienden? Reflejan eso, ¿no? La sanación del planeta como un tema colectivo, no es un tema individual. Y creo que necesitamos hoy día entrar en la práctica de la espiritualidad del otro, por el otro, junto al otro. Y el gran mantra de esta espiritualidad es: yo soy porque tú eres porque yo soy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos de nuevo por tu tiempo, tu predisposición, tu inspiración. Ha sido un enorme, enorme placer y estoy segura que todas las personas que lo están escuchando sienten lo mismo. Así que muchísimas gracias, Alfredo, nuevamente. Muchas gracias. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. He cantado para terminar el mantra de la capacidad. Muni es capacidad. Mahamuni es gran capacidad. Shakyamuni es que tengamos nosotros la habilidad de crear esa capacidad. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Que todos ustedes, y yo también, porque también me lo deseo, tengamos capacidad, gran capacidad, habilidad de crear capacidad para poder autorrealizar lo que hemos conversado. Soha. Que así sea. Muchísimas gracias.